Muy buenos días, mi nombre es Julián Albarracín. Eh, el día de hoy pues les voy a presentar una pequeña exposición y una pequeña instrucción acerca de los dispositivos aerodinámicos que podemos encontrar en la mayoría de los aviones. Bueno, los dispositivos aerodinámicos son dispositivos los cuales pues digamos que auxilian a las alas del avión para que tengan más sustentación o sirvan como freno. Entonces encontramos superficies hipersustentadoras y encontramos dispositivos que frenan el avión en vuelo. Eso es pues, lo que vamos a estar hablando el día de hoy. En pantalla pueden ver que puse la fórmula de la sustentación, puesto que quiero expresar y pues quiero impartirles pues que toda nuestra aerodinámica pues va a partir de esta simple fórmula, que es coeficiente de sustentación por densidad del aire por velocidad al cuadrado por superficie alar sobre 2. Entonces, para tener en cuenta, cuando cualquiera de sus valores bajan, la sustentación automáticamente va a bajar, y cuando cualquiera de estos valores aumente, pues nuestra sustentación va a aumentar. Entonces, para tener en cuenta, entonces digamos hay más superficie alar, como pues sacando los flaps, entonces vamos a tener más sustentación. Si vamos a ir más rápido, más velocidad, va a haber más sustentación. Si hay más densidad, si el aire está más denso, eso nos va a aumentar la sustentación, y así sucesivamente con cualquiera de estos valores. Entonces vamos a empezar con las superficies hipersustentadoras, que son aquellas superficies aerodinámicas que tienen como objetivo retrasar el punto de separación de la capa límite laminar. Esto significa pues que sobre el ala, pues eso pues ya son pues las básicas lo básico de la aerodinámica. Pues encontramos en ello pues que hay una capa límite. Entonces esta capa límite, lo que siempre vamos a pretender en la aviación es que no se separe del ala, que siempre tenga una velocidad suficiente pues para tener la sustentación. Pero bueno, el día de hoy pues no vamos a profundizar en ese tema, porque estamos hablando de los dispositivos aerodinámicos únicamente. Estas superficies hipersustentadoras también pueden aumentar la curvatura del ala, aumentando así el coeficiente de sustentación. Entonces hay dos clases de superficies hipersustentadoras, pues las más comunes son los slats, que es lo que estamos viendo en pantalla, que se ubican en la parte delantera, en el borde de ataque del ala. Estos permiten aumentar el ángulo de ataque sin que el perfil entre en pérdida. Por eso es que vemos que la mayoría de aviones comerciales grandes, los que poseen estos slats, aproximan con una actitud de nariz arriba sin entrar en pérdida. A diferencia de un avión pues sin slats, que los vemos en la aviación, digamos en la aviación general, la aviación privada, aviones más chiquitos, los de escuelas, vemos que pues estos aviones tienen que aproximar con actitud de nariz abajo, porque no cuentan con estas superficies hipersustentadoras. Tenemos los flaps. Hay diferentes tipos de flaps, pues que en esta oportunidad no vamos a profundizar mucho en cuántas clases tenemos, pero normalmente aumentan la superficie alar, que era lo que decíamos al principio. La superficie alar se encuentra en nuestra fórmula de la aerodinámica. Entonces cuando la aumentamos, automáticamente pues aumenta nuestra sustentación. También sirven estas dos superficies, los slats y los flaps. Si podemos ver una ranura que queda entre el ala y entre el flap, ¿sí? Vemos una ranurita, y esto crea un vacío entre el extra 2, que es la parte superior del ala, y el intra 2, que es la parte inferior. Entonces en la parte superior, como hay menos presión, pues crea un vacío, pasando pues la parte de mayor presión, que está por debajo, pasando por encima y aumentando así la velocidad, digamos, de la capa límite, del flujo laminar que se encuentra sobre el ala. Como decía, pues hay diferentes tipos de flaps, que son pues algunos ejemplos que les voy a dar son
digamos hay Fowler flaps, hay slotted flaps, que es, digamos, es el slotted flap, es los que encontramos en los aviones de escuela, en los Piper, digamos, encontramos este tipo de flaps. Y hay otros flaps que se llaman split flaps, pues que lo vemos en aviones, pues en pocos aviones, como por ejemplo el más popular sería el DC-3, que son flaps que no generan sustentación sino resistencia, entonces se podría decir que sirven más, es como una clase de frenos. Pero bueno, lo que dijimos anteriormente de los flaps es como lo que, para lo que digamos que se inventaron y su uso más común. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues fue lo que acabé de explicar. Entonces, podemos ver en la imagen de la izquierda, pues las rayas azules nos indican, digamos, el viento relativo, que a un alto ángulo de ataque en la parte superior de la imagen se ve que hay una separación de la capa límite y del flujo laminar sobre el ala. Al haber el slat, esta parte inferior que tiene más presión se va hacia la parte de arriba con más velocidad, imprimiendo así mucha más velocidad en la capa laminar, haciendo así que no pierda su sustentación. Y en la parte de derecha podemos ver cómo es un ejemplo de los flaps que harían lo mismo, pues muy parecido. Bueno, tenemos otros dispositivos para retrasar la pérdida. Estos dispositivos tienen como fin evitar el engrosamiento de la capa límite en los puntos de las alas, retrasando así la pérdida de sustentación. Entonces, unos ejemplos de estos dispositivos para retrasar la pérdida, encontramos los winglets. Estos winglets los podemos encontrar pues normalmente en aviones grandes. También está el ejemplo, en algunos casos se llaman sharklets, como los llama Airbus, o winglets, que los vemos en pantalla. Entonces lo que hacen estas superficies es reducir el intercambio de presión entre el intra-2 y el extra-2, retrasando la pérdida a bajas velocidades. ¿Por qué? Porque en la punta de las alas siempre se va a encontrar, pues se van a encontrar esas diferencias de presión entre la parte superior del ala y la parte inferior, haciendo así, pues generando así, digamos, un tipo de aire turbulento, y esto afecta a bajas velocidades. Encontramos los tip tanks, los vemos en muchos aviones de aviación general o de aviones que realizan vuelos charter, fotografía aérea, bueno, este tipo de aviones pequeños más bien. Estos son tanques de gasolina que a su vez sirven como digamos una especie de winglets, o sea, reducen el intercambio de presión en la punta de las alas, y también nos sirven pues para tener más autonomía, más gasolina. Tenemos los generadores de vórtice, que son pequeñas superficies parecidas a un perfil que se proyectan verticalmente a la corriente del aire y que tienen como fin imprimir energía a la capa límite laminar para prevenir el desprendimiento del aire sobre el perfil. Esto nos ayuda mucho para vuelos a baja velocidad, ayudan también los aviones que lo tienen, pueden despegar a una velocidad más baja a que si no lo tuvieran, y pueden asimismo también despegar con más peso, no mucho, pero pues pueden despegar con más peso. Y es importante que cuando se tienen estos dispositivos, los generadores de vórtice, pues estén completos, como dice, que estén completos, ya que si se pierden 4 o 5 más o menos, puede llegar a perder su efecto. Tenemos la placa separadora vertical o fence, que ayuda a prevenir el engrosamiento de la capa límite hacia la punta de las alas. Este se encuentra normalmente hacia la punta de las alas y lo que hace también es imprimir energía o velocidad a esa capa límite para que no se separe. Esto actúa como una barrera que podemos decir que divide el ala en dos y ayuda a prevenir este engrosamiento de la capa límite. Tenemos el vortilón, que hace algo muy parecido a la placa separadora vertical o al fence. Pues vemos que son un poco más pequeños y está más a lo largo del ala.
y lo que hacen es que forman un torbellino que gira en el mismo sentido que las fens y producen el mismo efecto, solo que a grandes ángulos de ataque. Esto nos ayuda a volar a ángulos de ataque superior, que precisamente es cuando pues, se necesita tener más rendimiento aerodinámico. Muchas veces, pues para terminar con esto, muchas veces los anclajes de los motores grandes, donde está anclado el motor, sirven pues para hacer esto también. Está diseñado así. Tenemos el dogtooth, o el diente de perro en español, que son salientes del borde de ataque que generan fuertes torbellinos. Podemos ver que en la imagen que el ala más o menos en la mitad pues se sale hacia adelante el borde de ataque. Ese es el dogtooth y ayuda también a generar más fuerza aerodinámica sobre nuestro plano. Tenemos el nacelle chain, que es la plaquetica que podemos ver en la imagen que está sobre el motor, y lo que hace es que mejoran la interacción de los motores, sobre todo cuando son grandes, con la corriente del ala. Entonces imprimen esa energía, porque pronto a bajas velocidades y altos ángulos de ataque pues se nos ve afectado esa corriente, ese flujo laminar que pasa por ahí por los motores. Ayudan a aumentar la capacidad de sustentación en configuración de aterrizaje, o sea, cuando tenemos baja velocidad y ángulos de ataque altos. Tenemos los dispositivos que nos aumentan el drag, ¿no? La resistencia, que son los que decíamos al principio, que son pues los que nos ayudan, digamos, como a frenar. Entonces tenemos los ground spoilers y los speed brakes. Estas superficies son normalmente la misma superficie físicamente, pero tienen nombres diferentes porque hacen acciones diferentes. Entonces los spoilers o ground spoilers se usan únicamente en el aterrizaje, que es cuando vemos que el avión aterriza, como en la imagen de la izquierda, que sube completamente los spoilers. Todo el flujo, entonces cortan todo el flujo aerodinámico de las alas, permitiendo que el avión quede aferrado a la pista y pues pueda así frenar de una manera más eficiente. Tenemos los speed brakes, que son los que vemos en la derecha, que vemos que son las mismas superficies, pero pues se desplegan de una manera pues con menos ángulos. Entonces su deflexión es mucho menor y solo se usan en vuelo, permiten aumentar el ángulo de descenso sin aumentar la velocidad. En algunos aviones, sobre todo los aviones grandes, estos asisten a los virajes, y en este caso pues reciben otro nombre, que son spoilerones o roll spoilers. Entonces podemos ver que algunas superficies pueden ser las mismas pero recibir diferentes nombres. Tenemos los air brakes, que son los que vemos en pantalla, que son spoilers ubicados en la cola que ayudan a frenar el avión. En algunos aviones estos mismos dispositivos reciben el nombre de speed brakes. Bueno, la bibliografía, todo lo sacamos de imágenes que vieron de Google Imágenes, y el texto y la teoría pues que les expresé fue el Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge, que pues, los invito a que lean este material, que pues lo saca uno de muchas dudas y le explica el porqué de muchas cosas. A continuación entonces tenemos la evaluación de lo que vimos ahorita. Entonces son 10 afirmaciones en las cuales se debe responder si es verdadero o falso. Todo se habló digamos en esta corta charla. Espero pues que haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.